Venecia, fundada en el siglo V por refugiados que huían de la violencia bárbara, no descansa sobre tierra firme, sino sobre millones de pilotes de madera sumergidos bajo el lodo de la laguna. Esta ingeniería improbable permitió levantar palacios e iglesias donde antes solo había agua y barro. Sin embargo, bajo sus calles y canales se extiende un mundo oculto de túneles, cámaras selladas y estructuras olvidadas, donde la historia y el misterio se entrelazan en silencio, sosteniendo una ciudad que, todavía hoy, parece desafiar su propio destino. Venecia, la ciudad de los espejos de agua y los palacios suspendidos, no nació del esplendor ni de la gloria, sino del miedo. En el corazón de su existencia, entre los pilotes invisibles que sostienen sus calles y plazas, laten susurros olvidados por siglos, voces que alguna vez clamaron, se ahogaron y quedaron atrapadas bajo el peso de la historia. La tradición popular, transmitida entre pescadores, canteros y viejos obreros, murmura que bajo cada piedra de Venecia, bajo cada canal donde el agua apenas refleja la luna, existe algo más que cimientos. Existen almas. La ciudad no es solamente una maravilla arquitectónica, es también una tumba flotante, un relicario de promesas incumplidas y condenas selladas en barro y agua salada. Se dice que aquellos que caminaron por primera vez sobre los tablones del Rialto sabían, en su instinto más primitivo, que la laguna no era solo refugio, sino una trampa de la cual nunca escaparían del todo. Las leyendas que emergen de las profundidades de la laguna no son simples fábulas para asustar a los niños. Están ancladas en una realidad brutal, en el barro que tragó cadáveres durante siglos, en los pilotes que alguna vez se clavaron no solo en la tierra, sino también en los cuerpos de condenados y rebeldes. Se murmura sobre los herejes y traidores a quienes, en épocas de furia religiosa y política, se encadenaba a estacas aún vírgenes, dejándolos allí para que las aguas crecientes los cubrieran lentamente, sellándolos para siempre bajo la ciudad que pretendía olvidar sus crímenes. Otras voces, más antiguas aún, recuerdan el mito del pilote madre, un tronco único, oculto bajo el gran canal, en cuyo interior un sacrificio ritual habría sido depositado para garantizar que Venecia no sucumbiera a su propio peso. Y luego está la historia del maestro carpintero que, habiendo colocado el último pilote del campanile de San Marcos, perdió la vista al afirmar que había contemplado el rostro de Dios bajo el barro, o algo más terrible aún. Hoy en día, mientras turistas caminan despreocupados sobre la plaza de San Marcos o navegan en góndolas a la luz del crepúsculo, pocos saben que algunos pescadores se niegan a echar sus redes en ciertas noches de luna nueva. Dicen que en las mareas bajas, cuando el lodo respira y el agua retrocede, se pueden escuchar golpes sordos desde el fondo de los canales, como si algo o alguien golpeara desesperadamente desde el otro lado del barro. No son ruidos de agua ni de madera vieja, son ritmos, pulsaciones, latidos. Algunos los han oído, pocos lo admiten, porque reconocerlo sería aceptar que Venecia no descansa sobre piedras ni maderas, sino sobre el sufrimiento olvidado. ¿Qué es entonces lo que realmente sostiene a Venecia? ¿Ingeniería humana? ¿Milagro arquitectónico? ¿O un pacto sellado en sangre, barro y silencio? Las respuestas yacen ocultas bajo las aguas inmóviles, esperando pacientemente a ser recordadas. La historia de Venecia comienza con una huida desesperada. No fue un acto de conquista ni de ambición, sino un éxodo, una retirada silenciosa hacia el último refugio imaginable, el barro salobre de una laguna inhóspita. En el siglo V,
Mientras los últimos vestigios del Imperio Romano de Occidente se desmoronaban, la tierra fértil del norte de Italia, las opulentas Altinum, Aquilea y Padua, se convirtió en un campo de saqueo y devastación. La sombra de Atila y sus hunos, seguidos por las oleadas de lombardos, redujo a cenizas villas espléndidas, caminos que alguna vez llevaron legiones, foros donde se debatió la República. Los sobrevivientes, arrastrando consigo reliquias, retazos de civilización y el miedo tatuado en la piel, encontraron en la laguna veneciana un último suspiro de esperanza. Allí no había ni fortificaciones ni tierras cultivables, solo islas dispersas entre marismas grises, infestadas de mosquitos y sin más agua potable que la recogida de la lluvia. No se trataba de una elección estratégica, era el barro o la muerte. Sobre tablones improvisados, sobre plataformas que apenas resistían el peso de unas pocas almas, comenzó la fundación de lo que sería, siglos después, una de las ciudades más poderosas de Europa. La tradición sitúa el acto fundacional en una fecha precisa. El 25 de marzo del año 421, cuando fue consagrada la pequeña iglesia de San Giacomo di Rialto. Un gesto pequeño, una vela encendida en medio de la ciénaga, y sin embargo un acto de desafío al olvido. Era una ciudad nacida sin raíces, una colectividad flotante que debía aprender a vivir suspendida entre el agua salobre y un cielo que a menudo se teñía de tormenta. Las primeras generaciones de venecianos no eran nobles ni arquitectos, eran refugiados, pescadores, obreros del barro, que sobrevivían al filo de la inanición y la enfermedad. En sus corazones, sin embargo, ardía un instinto de supervivencia más poderoso que cualquier ejército: construir, aunque fuera sobre el vacío. Pero ese refugio, esa cáscara de vida improvisada, no era un terreno firme, era un terreno que se hundía. Cada tablón colocado, cada casa de madera levantada, era una lucha diaria contra las mareas, las tormentas y la podredumbre que avanzaba por debajo de sus pies. Y sin embargo, siguieron. Se convirtieron en constructores de lo imposible. Una ciudad no sobre tierra, sino sobre un abismo líquido. Cada paso era un acto de fe. Cada muro, una negación del destino. Al mirar hoy la magnificencia de San Marcos o el esplendor de los palazzi que bordean el Gran Canal, es fácil olvidar que todo comenzó como un gesto de desesperación, una carrera frenética para escapar del olvido, un grito de vida en el barro. Pero en las noches en que la niebla se arrastra sobre las aguas y la ciudad parece flotar entre el sueño y la muerte, todavía se puede sentir aquel eco ancestral. El murmullo de los que huyeron, el crujir de las tablas mojadas, el susurro de una promesa grabada en el lodo. Salvarían sus cuerpos del fuego bárbaro, pero sus almas quedarían para siempre ancladas en el barro. Habían escapado del acero de Átila, pero no escaparían del abrazo húmedo de la laguna. Venecia, a diferencia de cualquier otra ciudad erigida por la mano humana, no descansa sobre piedra ni sobre tierra sólida. Su existencia entera depende de una solución desesperada, un bosque sumergido de madera clavado en el fondo de la laguna. Para sostener sus casas, iglesias y palacios, los primeros venecianos idearon una técnica que desafía tanto la naturaleza como la lógica. Martillar millones de pilotes de madera, uno tras otro, hasta encontrar una capa de sedimento más densa en el fondo fangoso. No existía ingeniería avanzada, ni planos detallados, solo la intuición de que la única forma de vivir en el agua era construir sobre ella. El aliso fue su salvación. Una madera que, lejos de pudrirse, se endurece en contacto constante con el agua salina, volviéndose casi tan resistente como la piedra. Cada pilote, trabajado a mano y hundido a golpes sordos, se convirtió en una raíz artificial de esta ciudad imposible.
El esfuerzo fue titánico, ciego y constante. No había tregua. Edificio tras edificio, plaza tras plaza, la ciudad creció como un tapiz tejido sobre pilares invisibles. Bajo el esplendor de mármol de San Marcos, bajo los arcos elegantes del Palacio Ducal, yacen millones de troncos petrificados, formando un lecho sepulcral sobre el cual se erigió la gloria de Venecia. El campanile, ese dedo orgulloso que señala al cielo, se sostiene sobre más de 100.000 pilotes. La Basílica de la Salute, símbolo de gratitud tras una plaga devastadora, reposa sobre más de 1.000.000 de estacas de madera, hundidas a fuerza de martillo y fe en el barro. Cada edificio es una conquista diaria contra la putrefacción, una victoria temporal contra un enemigo que nunca duerme: el agua. Y sin embargo, no toda la madera bajo Venecia proviene de árboles. Durante siglos, los cadáveres de víctimas de enfermedades, guerras y castigos también fueron enterrados, ocultos, sepultados junto a los pilotes. Las islas cementerio apenas contenían la marea creciente de muerte, y no era raro que cuerpos enteros, fragmentos de hueso, restos de antiguos condenados, terminaran formando parte anónima del cimiento lodoso. La frontera entre los pilotes de aliso y los esqueletos humanos se desdibujó con el tiempo, fusionándose en una masa indiferenciada de materia endurecida, donde la historia natural y la tragedia humana comparten raíces invisibles. Cada golpe de martillo que colocaba un nuevo tronco no solo retumbaba en la madera, vibraba en el barro cargado de historias, en el limo que recordaba los nombres olvidados. Cuando la marea baja desvela fugazmente partes sumergidas de la ciudad, a veces puede verse entre los pilotes una forma distinta, un ángulo inusual, una sombra que no pertenece ni al arte ni a la ingeniería. Y los obreros que trabajan en la restauración de canales antiguos dicen que, en ciertos tramos, los pilotes vibran levemente, como si respiraran. Venecia no está cimentada solo en su ingenio. Está anclada en el dolor y en el olvido, en los huesos de aquellos que no tuvieron tumba ni rito, y bajo sus plazas inundadas, bajo sus callejones resonantes de pasos perdidos, reposa un bosque ahogado. Madera que fue árbol, hueso que fue vida, barro que fue esperanza. En esa amalgama oscura se sostiene la belleza de la ciudad flotante. Una belleza que, como todo en Venecia, siempre está a un latido de desaparecer bajo las aguas. Bajo el tejido elegante de canales, puentes y plazas, Venecia oculta un entramado aún más antiguo y perturbador, una red de túneles, criptas y cámaras olvidadas que serpentea bajo sus cimientos. En su fundación, cuando la ciudad apenas era un mosaico de islas improvisadas, los venecianos construyeron capillas humildes y pequeños refugios subterráneos, destinados a protegerse de la marea, del asedio y de la muerte. Con el paso de los siglos, esta infraestructura subterránea creció como un organismo ciego, expandiéndose en múltiples niveles, siguiendo el caprichoso contorno del barro endurecido y la necesidad de sobrevivir a las crecidas. Pero lo que comenzó como necesidad pragmática derivó en algo más oscuro: pasajes sin nombre, cámaras selladas, corredores que llevaban a ninguna parte y criptas que ocultaban más que restos humanos. Hoy, muchas de esas estructuras subterráneas han sido abandonadas, selladas o simplemente olvidadas por las autoridades, no por falta de interés, sino por el peligro latente que representan: la humedad constante, el riesgo de colapso, los gases tóxicos acumulados durante siglos y el temblor incesante del barro bajo sus cimientos hacen que explorar estos lugares sea, en muchos casos, una sentencia de muerte. Algunos obreros del Mose y restauradores de iglesias antiguas hablan en susurros de túneles donde el aire pesa como plomo.
donde el silencio es tan denso que los oídos zumban, donde el simple acto de respirar puede resultar una traición para el cuerpo. No es casualidad que muchos accesos antiguos estén tapiados con gruesos muros de piedra, sellados como heridas que nunca debieron ser abiertas. Los registros más antiguos indican que algunos túneles unían conventos secretos, iglesias fortificadas y palacios poderosos, sirviendo de vías de escape, de rutas para contrabando o de corredores para rituales que escapaban al ojo de la ley y de la iglesia. En ciertos mapas vetustos, conservados en monasterios olvidados, se habla de un cordón umbilical que uniría la Basílica de San Marcos, el Palacio Ducal y la prisión de Piombi, bajo el lecho mismo del Gran Canal. Algunos historiadores rechazan estos relatos como exageraciones medievales, mientras otros, menos académicos y más cercanos a las leyendas vivas de la ciudad, sostienen que aún existen entradas secretas en criptas de iglesias poco frecuentadas, cubiertas de moho y olvido. El acceso a este inframundo está prohibido hoy en día. No por simple precaución técnica, sino porque, según ciertos pescadores viejos y guardianes de iglesias, hay cosas que no deben ser molestadas. Relatos aislados de obreros que se adentraron sin permiso en antiguos corredores y que regresaron desorientados, cubiertos de lodo hasta los ojos, o que nunca regresaron, alimentan la superstición local. No es difícil imaginar por qué, en un lugar donde los muertos duermen mezclados con el barro, donde los cimientos se apoyan sobre restos humanos y maderas fosilizadas, cada paso que desciende hacia lo desconocido puede ser un acto de profanación. Bajo la Basílica de San Marcos, según susurros que nunca llegan a documentos oficiales, existiría un túnel sellado que lleva a una cámara circular, conocida como el vientre de la ciudad, un lugar donde, se dice, el latido de Venecia es audible para quienes se atreven a escuchar en la absoluta oscuridad. Nadie sabe a ciencia cierta si este lugar existe, pero entre las corrientes subterráneas que retumban bajo los canales, algunos aseguran oír no solo el arrastre del agua, sino otro tipo de pulsaciones, como si el barro mismo respirara. Venecia, la ciudad de los reflejos y las máscaras, no solo oculta secretos en sus calles húmedas, también guarda, en las entrañas olvidadas de su propio cuerpo, los vestigios de una memoria que no puede ser borrada, solo sellada, hasta que Toat inevitablemente vuelva a salir a la superficie. Cuando uno pasea por las orillas de Venecia durante la baja marea, es fácil perderse en la belleza melancólica de los reflejos. Pero si se observa con atención, si uno se permite detener la mirada en los bordes más erosionados, entre las piedras cubiertas de algas, pueden asomarse restos que no pertenecen al presente. Huesos humanos, fragmentos de cráneo, costillas o falanges, arrastradas por las aguas de regreso a la superficie. Para quienes viven allí, no es un espectáculo extraordinario, es simplemente el recuerdo de que Venecia fue, durante siglos, no solo ciudad, sino tumba. Y no una tumba organizada, sino un cementerio disuelto, sin nombre ni orden, donde los muertos se mezclan con los cimientos y los canales, como si la ciudad entera flotara sobre su pasado no enterrado. Durante las grandes pestes, particularmente las de los siglos XIV y XVII, los cadáveres se acumulaban en tal número que las autoridades no daban abasto para enterrarlos con rito ni dignidad. Islas enteras fueron convertidas en espacios de cuarentena y entierro masivo. Lazzaretto Vecchio, por ejemplo, a escasos metros del corazón de la ciudad, sirvió como hospital de aislamiento y fosa común. Excavaciones recientes han revelado cientos de esqueletos en capas superpuestas, muchos de ellos apilados sin orden, cubiertos apenas con cal.
y eso es solo lo que se ha permitido excavar. La mayoría de las islas de la laguna que alguna vez sirvieron como cementerios siguen sin ser exploradas. Las autoridades las clasifican como zonas de interés arqueológico delicado. Para otros, son lugares donde los muertos aún guardan silencio. Por ahora. La costumbre de lanzar cuerpos al agua, especialmente durante emergencias sanitarias o revueltas, fue una práctica tolerada durante mucho tiempo. No por crueldad, sino por desesperación. Se sabía que el barro de la laguna era tan denso que absorbía todo lo que caía en él, sin ataúd, sin rastro. Se creía que allí los cuerpos no se corrompían, sino que se volvían parte del lodo. En cierto modo, los cimientos venecianos no solo están hechos de pilotes de madera, sino también de huesos. Esta mezcla de lo arquitectónico y lo funerario, de lo civil y lo orgánico, ha creado una ciudad cuya base misma es la muerte procesada, disuelta y estructurada. Muchos obreros del Mose y buzos profesionales, durante trabajos de mantenimiento subacuático, han reportado hallazgos inesperados. No solo restos humanos, sino herramientas antiguas, cruces corroídas, medallas religiosas envueltas en barro petrificado. Algunos dicen haber encontrado cofres de plomo sellados, que no contenían tesoros, sino pequeñas urnas, tal vez con cenizas, tal vez con secretos más antiguos. Estos hallazgos rara vez son divulgados, y en la mayoría de los casos son rápidamente archivados por las autoridades bajo el pretexto de protección patrimonial. Pero hay algo más, algo que no está en los informes. Algunos pescadores juran haber visto, en noches muy tranquilas, cuerpos completos atrapados bajo las estructuras flotantes, cuerpos que no deberían estar allí, ni por edad, ni por ropa, ni por condición. Como si algunos cadáveres regresaran de vez en cuando, empujados por una marea que no es del todo natural. Y luego está el rumor. Durante la restauración de una cripta en la isla de San Michele, se halló un muro trasero de piedra caliza con signos de presión interior. Como si alguien hubiera empujado desde adentro, intentando salir. Nadie quiso abrirlo. Los muertos de Venecia no están en paz. No porque se levanten, sino porque nunca fueron verdaderamente despedidos. Nunca se cerró el ciclo. La ciudad vive sobre ellos, ignora sus nombres, camina sobre sus huellas descompuestas, y de vez en cuando el barro devuelve un fragmento de lo que guarda, como recordatorio de que la historia no se entierra, se arrastra, se disuelve, y luego reaparece. Hay noches en que Venecia no duerme, no por el bullicio de turistas ni por el sonido de las góndolas deslizándose entre los canales, sino por un rumor sordo, subterráneo, que parece despertar en las horas más húmedas, cuando la marea está en su punto más bajo, y el silencio es absoluto. Es en esos momentos cuando ciertos obreros, especialmente los que trabajan en el sistema Mose, aseguran haber sentido algo inexplicable. Vibraciones, golpes muy suaves, como un eco lejano que proviene del barro mismo. Al principio, se pensó en movimientos sísmicos menores, corrientes subacuáticas, o el simple crujido de estructuras antiguas bajo presión. Pero los reportes comenzaron a acumularse, y en ellos había una constante, la sensación de que algo se movía bajo los pilotes, algo que aún no ha terminado de asentarse. Los ingenieros que trabajan en el mantenimiento hidráulico de la laguna han intentado registrar las oscilaciones. Se han instalado sensores, se han hecho mediciones topográficas, se han analizado las vibraciones con equipos sísmicos. Los resultados son ambiguos. A veces, los instrumentos marcan microtemblores de origen desconocido. Otras veces, las lecturas son nulas, pero los hombres juran haberlo sentido. Uno de los buzos veteranos del proyecto, al ser entrevistado por un historiador aficionado,
dijo una frase que aún circula en ciertos cafés de Cannaregio. Hay pilotes que respiran. No sé cómo explicarlo. Late abajo, como si la ciudad tuviera corazón. En el contexto científico, los temblores podrían explicarse por la compactación progresiva del barro o por la presión hidrostática entre capas de sedimento. Pero incluso los geólogos más escépticos no logran explicar por qué estos fenómenos son más frecuentes en lugares muy específicos, bajo iglesias antiguas, cerca de la plaza de San Marcos, o en zonas donde, según la tradición oral, se practicaban antiguos ritos fundacionales. Algunos mapas medievales, manuscritos apenas legibles, marcan con símbolos extraños ciertos puntos de la laguna donde el suelo canta en la oscuridad. Esas zonas coinciden, de forma inquietante, con los sectores donde los obreros actuales reportan mayor actividad sísmica menor. Coincidencia, tal vez, o una advertencia ignorada. La vibración que se menciona no es constante, aparece con la marea baja, especialmente entre octubre y febrero, cuando el agua retrocede más de lo normal y deja expuesta la piel más antigua de la ciudad. Es una vibración apenas perceptible, como el zumbido de una colmena enterrada. Algunos la sienten en los pies, otros en los dedos. No hay ruido claro. Solo la certeza de que algo se desplaza entre los pilotes, entre la madera milenaria y el barro endurecido. Como si Venecia, en su base más profunda, no estuviera construida sobre cimientos muertos, sino sobre algo que nunca aceptó estar dormido del todo. Aún hoy, se prohíben ciertas perforaciones en puntos estratégicos de la ciudad. La excusa oficial es la fragilidad estructural, la conservación histórica. Pero entre los trabajadores que han cavado más hondo, hay quienes creen que hay órdenes no escritas, no remover ciertos pilotes, no excavar bajo ciertas capillas, no tocar los puntos donde la vibración cambia. Y hay más. Informes internos del MOSE, nunca publicados, mencionan fenómenos inusuales de resonancia, bajo estructuras específicas, como si el barro no solo transmitiera sonido, sino que lo amplificara, lo repitiera, lo devolviera con intención. No hay pruebas concluyentes, pero el rumor persiste. Algunos creen que lo que vibra es el resultado de siglos de muerte comprimida, que el peso acumulado de miles de almas sin descanso produce un eco perpetuo. Otros, más supersticiosos, hablan de un pacto antiguo, sellado cuando la ciudad fue fundada, una promesa hecha al barro a cambio de protección, una promesa que tal vez esté próxima a romperse, porque si algo debajo de Venecia realmente late, ¿es el latido de la ciudad o el de aquello que la sostiene y ya no quiere sostenerla más? En el centro simbólico de Venecia, ese centro que no aparece en ningún plano oficial, pero que todos los antiguos mapas intuyen, se dice que existe un único pilote distinto a todos los demás. No es visible, no tiene marca, y sin embargo, los relatos más antiguos lo mencionan con reverencia y temor. Lo llaman el pilote madre, no por su tamaño, aunque se cree que es más grueso, más largo, más profundo que cualquier otro, sino por su significado. Este pilote, según una leyenda apenas susurrada por ciertos canónigos del pasado, habría sido clavado antes incluso de la fundación oficial de la ciudad, no como base estructural, sino como sello ritual, una ofrenda, un pacto. La historia, recogida en un texto marginal del siglo IX atribuido a un monje veneciano llamado Domenico da Torcello, narra que cuando los primeros refugiados de Altinum buscaron refugio en las islas del Lodo, se encontraron con algo más antiguo que ellos, un altar de barro endurecido, con marcas extrañas, ininteligibles. Allí, según el texto, se les apareció un hombre sin rostro, o una figura envuelta en telas que no dejaban ver si era hombre o estatua.
que les indicó el lugar exacto donde debían clavar el corazón de la ciudad. Llevaron madera, trajeron herramientas, pero antes de hundir el primer pilote, la figura les pidió una vida, una sola, no como castigo, sino como promesa. Los cronistas más racionales descartan el relato como superstición medieval, pero entre los restauradores más veteranos de Venecia circula otra versión, una que afirma que durante unas obras subterráneas en las inmediaciones del Gran Canal, en los años 1920, se encontró una estructura de madera distinta, rodeada por limo petrificado y con un núcleo de arcilla endurecida que contenía algo. Nadie lo abrió, o nadie reconoció haberlo hecho. El lugar fue sellado y recubierto bajo una nueva capa de pilotes y piedra. No quedó registro en archivos públicos. Solo algunos planos tachados, algunas notas marginales y el testimonio de un ingeniero que renunció semanas después. No debía estar allí, escribió en una carta privada. Era demasiado simétrico. La leyenda afirma que dentro del pilote madre se colocó una figura humana modelada en barro de la laguna, mezclado con sangre de los primeros constructores. A esta figura se le habrían injertado ojos humanos, arrancados del cuerpo de un condenado, aunque nadie especifica si voluntario o no, y se le dio un nombre secreto, nunca pronunciado. Esta figura no era una estatua, era una promesa viva. Mientras permaneciera enterrada en el centro, Venecia resistiría al mar, al tiempo, a la peste y a la guerra. Pero si era extraída, o si el pilote que la contenía se quebraba, todo colapsaría. Hasta hoy, no hay evidencia arqueológica concreta de su existencia. Pero hay indicios, fragmentos de leyendas, símbolos grabados en la piedra istria que algunos creen coinciden con iconografía pagana del Adriático, registros de mareas anómalas cerca de una única zona del canal, y lo más perturbador, informes recientes de ingenieros hidráulicos que mencionan un vacío inusual de presión bajo uno de los puntos donde se cruzan las compuertas del Mose. Una ingeniera, en un testimonio anónimo a una publicación científica, declaró: «Es como si ahí debajo no hubiera sedimento, sino algo hueco, algo que respira diferente». Por supuesto, estas afirmaciones nunca fueron publicadas oficialmente. Se perdieron entre informes técnicos, protocolos de mantenimiento y silencio burocrático. Pero siguen llegando rumores. Trabajadores que juran haber oído un golpe hueco al hundir pilotes cerca de esa zona. Turistas que afirman haber visto burbujas oscuras ascender en las madrugadas. Incluso pescadores que evitan lanzar redes en ciertos tramos del canal porque la cuerda no baja. Algo la empuja hacia arriba. El pilote madre no está marcado. No se puede encontrar en ningún plano. Pero todos los que trabajan en el subsuelo de la ciudad saben que hay un lugar donde no se cava, donde el barro es más denso, donde el aire pesa distinto, donde incluso el sonido parece extinguirse. Allí, dicen, late Venecia, no sus calles, ni sus iglesias, ni sus puentes, sino su esencia más antigua: barro, sangre, madera y algo más, algo que no quiere ser tocado. Y sin embargo, algunos temen que ya lo fue. Cuando el mar entra sin permiso por los canales y sube silenciosamente hasta cubrir las plazas, los venecianos lo llaman aqua alta. Es un fenómeno antiguo, casi cíclico, pero en los últimos años se ha vuelto más frecuente, más voraz, como si la propia laguna hubiese perdido la paciencia. A veces, la marea llega sin aviso, y todo lo que parecía estable se convierte en un espejo roto de agua. Las losas se vuelven invisibles, los escalones desaparecen, las góndolas flotan por calles que no fueron hechas para flotar. La ciudad tiembla en silencio, y bajo ese silencio hay algo que susurra. Durante siglos,
Venecia desafió las leyes de la arquitectura, de la hidráulica y del tiempo. Una ciudad sin cimientos verdaderos, sostenida por madera enterrada en barro salino, golpeada por la humedad, por la peste, por la guerra y por la indiferencia del mundo moderno. Y aún así, sobrevivió. Pero hoy, incluso los más escépticos admiten que algo ha cambiado. El sistema Mose, un gigantesco conjunto de compuertas móviles, diseñado para proteger la ciudad del agua, se levanta cuando puede, pero no siempre basta. Hay días en que la marea lo supera. Hay noches en que las alarmas no suenan, pero las aguas suben igual. En esos días, algunos trabajadores reportan algo más que inundación, vibraciones, ecos, golpes sordos bajo el lecho marino. Técnicos del Mose, ingenieros navales y restauradores de fundaciones antiguas coinciden en que, en ciertos puntos, el barro emite sonidos que no se pueden explicar con marea ni presión, una especie de quejido interno, como si algo debajo se estirara o se partiera. Una madrugada de noviembre, en pleno silencio tras la tercera inundación del mes, un pescador anciano, en los bordes de Giudecca, juró haber escuchado un llamado. No palabras, no un canto, sino una especie de aliento largo, profundo, como si una garganta sin voz exhalara desde muy abajo. Lo llamó el suspiro de la ciudad. No volvió a salir desde entonces. Y su barca sigue atada al mismo poste, cubierta de algas secas y polvo salino. La ciencia intenta responder. Los cambios de nivel freático, el colapso parcial de pilotes antiguos, la erosión de la laguna. Todo eso es real. Todo eso explica casi todo. Pero no lo explica todo. No explica por qué algunas noches los puentes parecen crujir sin peso sobre ellos. ¿Por qué las piedras de ciertos callejones laten con humedad caliente? ¿Por qué las estatuas miran al canal cuando nadie las observa? Ni por qué, en el registro digital de vibraciones subacuáticas del Mose, se han detectado patrones que repiten, en código binario, una frecuencia cada 421 horas exactas. El año fundacional. ¿Casualidad? ¿Ecos de siglos? ¿O señales que nadie quiere descifrar? Hoy, Venecia lucha por seguir a flote. La modernidad ha hecho poco por salvarla. Se construyen pasarelas, se sellan muros, se instalan bombas, pero el agua sigue subiendo. Y lo que una vez fue la salvación, el barro, el agua, el aislamiento, hoy parece haberse vuelto maldición. Los turistas, al partir, se llevan la imagen de una ciudad de belleza decadente. No saben que, debajo, sigue latiendo algo que nunca fue belleza. Algo que nació con miedo, que se alimentó de huesos y de sal, y que espera, paciente, bajo millones de pilotes, bajo iglesias que crujen y palacios que se hunden. El momento justo. El momento en que la ciudad no caiga, sino que sea devuelta. Última línea. Cuando Venecia desaparezca, no será por el mar. Será porque lo que la sostiene habrá despertado.